Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como bien sabéis, como cada miércoles volvemos con un capítulo especial. Esta vez no toca ni tertulia del horror, ni películas de mierda, ni ningún tipo de vídeo distinto. Hoy toca capítulo especial sobre un caso, ya sea de cualquier expediente paranormal o de un asesino en serie. Hoy posiblemente voy a hablar de alguien que muchos conocéis, que es Andrei Chikatilo. Sí, ese hombre o esa persona, o no sabría cómo definirlo. Voy a hablar de la terrible historia del carnicero de Rostov, que es como se le apodaba, ya que posiblemente es el asesino serial más sádico de la antigua Unión Soviética. Dicho esto, no voy a extenderme mucho más en presentaciones, todo va a ir en el vídeo. Y como siempre digo, a partir de aquí, buscad una buena manta o una buena almohada con la que tapar los ojos, ya que todo lo que escuchéis o veáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Sin tardar más, doy inicio al vídeo. Comenzamos diciendo que Andrei Chikatilo tenía 42 años, daba clases en un instituto educativo, estaba casado, tenía 2 hijos y era un miembro convencido del Partido Comunista cuando aquel día de diciembre de 1978 encontró a Yelena Zakatnova, de 9 años, en una parada de autobús de la ciudad de Sadji, en el sudoeste de lo que entonces era la Unión Soviética. Invitó a la niña a un chicle, con ello inició una conversación y la invitó a ir con él a una vivienda que había comprado en un lugar muy apartado de la ciudad. Entonces, en ese lugar, el gris y apocado padre de familia se convirtió en un despiadado criminal, ya que finalmente mató a aquella niña a cuchillazos. A partir de allí, en los siguientes 12 años, Chikatilo mataría con el mismo salvajismo y perversa saña a decenas de personas, la mayoría mujeres y niños. Cuando en noviembre de 1990 lo atraparon definitivamente en la ciudad de Rostov del Don, confesó haber sido el autor de 56 asesinatos más. En ellos, además, cometió abusos sexuales y hasta actos de canibalismo. Chikatilo fue condenado a muerte por sus crímenes, lo ejecutaron en febrero de 1994. Se acababa así la vida del llamado carnicero de Rostov o el destripador rojo, el asesino serial más horroroso de la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Andrei Chikatilo vivió sus primeros años en un contexto muy difícil, ya que su infancia solamente estuvo plagada de traumas y horrores, los cuales le marcaron para siempre. Nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, que entonces era una de las repúblicas soviéticas, en una época de transición entre el genocidio ucraniano, el periodo en el que millones de ucranianos murieron de hambre por causa de la colectivización de las tierras impuesta por el estalinismo, y la Segunda Guerra Mundial. Los biógrafos que estudiaban a Chikatilo aseguran que la madre del pequeño le narraba una historia truculenta, que a su hermano mayor Stepan lo habían secuestrado y se lo habían comido antes de que él naciera. En el contexto de la hambruna que asoló la región, en el que, de acuerdo a lo que señalan varios historiadores, la desesperación llevaba a algunas personas al canibalismo. Nunca pudo saberse si la historia era real, pero lo cierto es que el pequeño Andrei creció atormentado por el terror a que algo así le ocurriera. Por otra parte, también la Segunda Guerra Mundial habría minado la psique del joven Andrei, con situaciones muy perturbadoras. En primer lugar, conocemos una en la que se cree que el joven pudo haber visto como un soldado alemán, tras la ocupación de Ucrania por parte de los nazis, abusaba sexualmente de su madre, y luego, cuando su padre, miembro del Ejército Rojo, regresó de la guerra en 1949, fue despreciado por la comunidad y tachado de traidor al gobierno soviético. Por ello, también le resultó muy difícil tejer relaciones sociales, es más, no las tenía, y solo recibía burlas y todo tipo de bromas físicas y verbales por parte de sus compañeros de colegio primero y de sus camaradas del Partido Comunista después. Nunca pudo lograr que nadie le tomara en serio. Además, a pesar de tener una apariencia atractiva, en la adolescencia comenzó a tener dificultades serias para mantener relaciones sexuales, un hecho que comenzó a hacerse público en la localidad donde vivía. El monstruo comienza a soltarse. Es así que, tras dejar esos miserables años atrás de infancia y juventud, el joven Chikatilo emigró a Moscú en 1955 e intentó ingresar en la universidad a estudiar Derecho. Sin embargo, suspendió el examen de ingreso y, por ende, con el afán de convertirse en un hombre instruido a pesar de ese rechazo, ocupó sus siguientes años de vida en el estudio.
A través de escuelas de formación y también en cursos por correspondencia, el hombre obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería y también un título de marxismo-leninismo. Así, en 1963, ya instalado en Oblast, provincia de Rostov, junto a su hermana, conoció a una de sus amigas y poco después se casó con ella. A pesar de sus disfunciones para mantener relaciones, reconocidas por él mismo cuando confesó sus crímenes, Chikatilo tuvo 2 hijos con su esposa Teodesia y parecía ser un padre amoroso y un esposo sumiso, pero el monstruo latía en su interior. En el año 71 consiguió trabajo como profesor en una escuela secundaria. Allí pensó que su profesión le granjearía el respeto de los jóvenes, pero no fue así. Los estudiantes lo desobedecían, no respondían a sus consignas, fumaban delante de él y le habían puesto el sobrenombre de El Ganso. Y fue en su función como educador donde Chikatilo comenzó a soltar su parte oscura. En 1974 fue expulsado del colegio en el que trabajaba por reiteradas denuncias de abuso por parte de los alumnos. De acuerdo con los perfiles psicológicos de Chikatilo, el hombre había volcado a los menores, mujeres y varones, sus frustraciones sexuales, y todo iba a empeorar. Como ya no tenía más lugar en la pequeña ciudad donde vivía, el profesor se mudó con su familia a la localidad de Sadji, donde comenzó a trabajar en un instituto de formación profesional, a la vez que clandestinamente compraba una vivienda precaria para llevar adelante la que sería su doble vida en las afueras de la localidad. Comienzan los crímenes. En diciembre de 1978, Chikatilo mató a su primera víctima. La niña era Yelena Zakatnova, de 9 años. Según la reconstrucción del hecho realizada por el documental de la BBC sobre los crímenes de Chikatilo, el hombre forcejeó con la niña en su intento de violentarla y notó que dicha situación comenzaba a satisfacerlo. Finalmente sacó un cuchillo y la ultimó. La bestia se había desatado y ya no pararía. 2 días después, el cuerpo de la menor fue encontrado en un río cercano. Además de los cortes y mutilaciones, la víctima tenía otra marca del ataque, que sería la rúbrica del monstruo de Rostov. El asesino le había sacado los ojos. Según confesó más adelante, Chikatilo tenía la creencia de que el ojo podía guardar dentro de sí la imagen impresa de lo último que había visto. El 3 de septiembre de 1981, el criminal se cruzaría a su segunda víctima, una chica de 17 años que ejercía la prostitución. La encontró en una estación de trenes, la llevó a una zona boscosa e intentó tener relaciones con ella. Cuando no pudo, sacó de nuevo el cuchillo que llevaba siempre en su maletín y la asesinó. Según el perfil realizado luego por el psiquiatra Alexander Bukanovsky, el hombre que hizo, por cierto, confesar a Chikatilo, el criminal utilizaba el cuchillo como un reemplazo de su miembro, y la sensación de poder que sentía sobre sus víctimas suplía mucho sus frustraciones sexuales. A partir de ahí, Chikatilo iniciaba su nefasta carrera de asesino serial. El modus operandi era similar: contactar a sus víctimas, que en general estaban solas, en estaciones de ómnibus o de tren, convencerlas de ir a un lugar descampado o boscoso y allí cometer sus crímenes. Niñas, adolescentes, niños y luego también personas con problemas mentales eran las presas de este criminal. Todos ellos eran mutilados y violentados sexualmente de alguna manera. En algunos casos el carnicero de Rostov extraía algunos órganos y se los comía. Muchas veces cercenaba también los genitales de los niños. El criminal era el horror hecho persona. Chikatilo había abandonado la docencia en 1979 y trabajaba para una compañía de insumos de construcción de Rostov, algo que le permitía viajar y disponer de tiempo y espacio para cometer sus atroces crímenes. En el año 1984 las víctimas de Chikatilo eran ya 24. Es así como su primera detención llega precisamente ese año gracias a los oficios de un policía llamado Alexander Sanasovsky. Por ello, Chikatilo fue arrestado cuando frecuentaba jóvenes en una estación de ómnibus. Encontraron en su maleta una soga, una cuchilla y cartas pornográficas, pero sin embargo, el hombre fue liberado poco tiempo después. Su figura de padre de familia y miembro del Partido Comunista no encajaba en absoluto con el perfil que las autoridades buscaban, el cual en ese momento se resumía en homosexuales, médicos o pandilleros jóvenes y marginales. Además, por un error en los análisis o un fenómeno científico difícil de explicar, el tipo sanguíneo del detenido no coincidía con el de las muestras de semen halladas en las víctimas. Nuevamente en libertad, Chikatilo dejó pasar un tiempo y al año siguiente, en 1985, volvió a atacar.
En 1985, además, la policía seguía muy desconcertada. Los oficiales Amurdan Yandiev y Víctor Burakov, a cargo del caso, se encontraban atados de pies y manos para pedir recursos y hombres porque, para las autoridades soviéticas, en el comunismo era imposible que existiera un asesino serial, porque eso es algo que solamente ocurría en el capitalismo decadente. Tampoco se permitía difundir el caso por la prensa, así que no parece haber sido casualidad que en 1990, con la perestroika avanzada y el sistema soviético resquebrajándose, los citados policías tuvieron más libertad para disponer de agentes y así plantaron hombres, muchos de ellos de civiles, en todas las estaciones donde se suponía que se movía el asesino. Así, en una de estas paradas, un policía notó que un hombre que salía de las profundidades de un bosque tenía una especie de marca de sangre en la cara y los zapatos llenos de barro. Tomó sus datos y cuando al día siguiente apareció una niña muerta en las inmediaciones de ese lugar, no era otro que Chikatilo. Fue arrestado y esto ocurrió el 20 de noviembre de 1990. El perfil del criminal y la confesión. Los intentos de hacer confesar al criminal fueron intensos y vehementes, pero también infructuosos. El 10º día de la estancia de Chikatilo en prisión, los investigadores pusieron en marcha el plan B, apelar a la psique del asesino. Así fue que apareció en la escena el psiquiatra Alexander Bukanovsky, apellido de Burakov. Este hombre habría preparado años antes un perfil psicológico del asesino de Rostov. El informe de 65 páginas describía al detalle características de la personalidad del detenido. El psiquiatra se sentó al lado del asesino en serie y pacientemente le leyó todo su perfil. Al escuchar una descripción tan exacta de su propia vida y de sus propias miserias, Chikatilo se puso a llorar y dijo: «Sí, soy yo». A la edad, según lo que cuenta el propio Bukanovsky en una entrevista con el diario británico The Guardian, ese mismo día el carnicero de Rostov confesó que había asesinado entre niños, niñas y mujeres a 56 personas. Con 56 años, abuelo y todavía miembro del Partido Comunista, un Chikatilo ya apresado ayudó a la policía a encontrar los restos de muchas de sus víctimas y no dejó de sorprender a los investigadores al realizar con muñecos la reconstrucción de sus crímenes. En abril de 1992 comenzó el juicio al criminal. Rapado y con una mirada extraviada sin sus habituales gafas, Chikatilo transitó su juicio encerrado en una pequeña jaula a un costado del estrado para evitar la furia y los ataques de los cientos de familiares de sus víctimas que entre gritos y llantos habían copado el tribunal. Cuando le tocó el turno de hablar, el carnicero de Rostov hizo una larga perolata llena de incongruencias que duró como 2 horas. Dijo que tenía la maldición de ser impotente y que en principio no tenía la intención de matar a nadie, pero luego algo se apoderaba de él y perdía por completo el control. Luego, para aparentar locura, comenzó a decir insultos y groserías, se bajó los pantalones y exhibió sus partes a los presentes, que no podían creer lo que veían. La estrategia de hacerse pasar por loco no le sirvió de mucho. Según el medio local de Rostov, 3 informes psicológicos descartaron este último intento del criminal. En octubre de ese mismo año, Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Todas sus víctimas tenían entre 9 y 45 años. Chikatilo se jugó la última carta para salvar su vida a cambio de una condena perpetua y solicitó el perdón al presidente ruso de entonces, Boris Yeltsin, pero fue denegado. El 14 de febrero de 1994, a las 8 de la noche, el asesino serial más cruel y sanguinario de la ya inexistente Unión Soviética moría en el sótano de la prisión de Rostov, ejecutado por un guardia con un tiro en la nuca. Es así como finalizaron muchísimos años de diferentes torturas, asesinatos y vejaciones sexuales del conocido carnicero de Rostov o Andrei Chikatilo. Sinceramente, conocía este caso de hace tiempo, no sabía sinceramente si me interesaría indagar un poco más, pero sinceramente pienso que, al igual que con Richard Ramírez o con Ted Bundy, son mentes que habría que mirar muy a fondo, muy a fondo. A día de hoy apenas se ha desvelado lo que ese informe psicológico ponía y pienso que si el de Ted Bundy, el de Richard Ramírez, el de tantas personas y el de tantos asesinos en serie ha salido a la luz, pienso que el de Andrei Chikatilo tendría que salir. Sinceramente creo que habría que saber con muchos puntos, con mucha característica, con mucha definición que había en esa cabeza.
una persona aparentemente normal, o que al menos aparentaba normalidad, que obviamente tiene sus problemas como creo que todos, pero cómo esa cabeza pasa de normalidad a esto, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado con este caso. Si lo conocíais, pues espero que haya arrojado algo nuevo a lo que ya conocíais. Si no, espero que os haya gustado saber quién era este hombre. Y sin más dilación, no voy a perder mucho más tiempo, voy a despedirme. Y como siempre digo, vigilad muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo. The Horror Show Podcast se despide. Hasta el próximo.